Ok, ahora sí. So, esta segunda parte de la materia que vamos a ver es la parte de instalaciones eléctricas, ¿no? Como tal. Y específicamente instalaciones eléctricas en baja tensión. Es decir, menor o igual a 1000 voltios, ¿no? Para este estudio vamos a necesitar dos cosas, ¿no? Primero, la norma boliviana para proyectos en baja tensión. Claro que esta norma tienen que, bueno, para obtenerla tienen que pagar, ¿no? Tienen que pagar por la norma. Yo tengo yo la tengo en modalidad virtual acá. No es descargable, así que tampoco lo puedo compartir. Y por supuesto que no es correcto compartirlo, ¿no? O sea, me llamaría la atención, ¿no? Seguramente que hay una penalización, pues, ¿no? Pero lo ideal sería que todos tengamos la norma. Sin embargo, lo que vamos a hacer es, yo les voy a explicar, ¿no? A lo largo de esta parte de la materia, las normas más importantes, ¿no? Las cuales vamos a estar ocupando para poder realizar este proyecto, que es la competencia como tal de la materia. La competencia es de realizar un proyecto eléctrico de un departamento de por lo menos 10 pisos, ¿sí? Ese es el objetivo de la materia, la competencia que tiene la materia, ¿no? Fíjense, campo de aplicación. Las disposiciones de esta norma se aplican a instalaciones eléctricas interiores o en todo el territorio nacional cuya tensión de servicio entre fases sea inferior o igual a 1000 voltios, ¿no? Esto sin tomar en cuenta instalaciones eléctricas de vehículos y todo eso que no viene al caso, pues, para nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, lo bueno es que yo tengo el permiso, ¿no? Y de ahí les voy a ir transmitiendo las más importantes, ¿bien? Y lo segundo, esto sí que lo pueden conseguir todos, es esto acá, es la guía para elaboración de proyectos eléctricos de la CRE, ¿no? Como sabemos, es la distribuidora acá en Santa Cruz, ¿no? La distribuidora de energía eléctrica acá en Santa Cruz, ¿sí? Entonces, bajo esas dos cosas, principalmente, ¿no? Bien. Y por supuesto, las leyes de electricidad básicas, ¿no? Que todos conocemos. Bien. Eh, Algo sí que no está en el PowerPoint, es para entrar pues de nuevo, ¿no? al contexto, es eso, la competencia, y en eso nos vamos a basar, ¿ok? Claro que han visto la norma la norma boliviana que les mostré, la norma boliviana NB 777 y esta guía de la CRE, obviamente son mucho más extensas que solamente este proyecto eléctrico, ¿no? Del departamento. Pero para la materia vamos a trabajar bajo esa idea, ¿no? Un proyecto de un departamento de por lo menos 10 pisos. Entonces el departamento y las condiciones mínimas que les va a pedir el ingeniero, por si acaso, cuando ustedes hagan el proyecto, es de que por lo menos tenga 10 pisos. Puede ser más, por supuesto, ¿no? Pero sería trabajo extra, ¿no? Bien. Entonces, 10 pisos. Y luego, otra condición que también les pide el ingeniero es que por lo que cada piso tenga por lo menos 2 departamentos. Por lo menos 2 departamentos. Entonces, anotemos ahí. 2 departamentos por piso. Bien. ¿Qué otros criterios? Por supuesto que pueden haber una gran variedad de criterios, pero lo que nos pide el ingeniero, a ver si tengo anotado, es también de que cada departamento tenga por lo menos 2 habitaciones. ¿Qué más? Aparte de los departamentos, ¿qué otros cálculos vamos a hacer en el departamento? ¿Alguien tiene una idea? Ya, entonces, a ver, las condiciones, aquí lo tengo anotado, ya lo encontré. Primero, un edificio de vivienda. Luego, de por lo menos 10 pisos. Luego, vamos a considerar por lo menos 2 departamentos, o sea, 2 casas, si quieren llamarlo así, 2 departamentos por cada piso. Y luego, también vamos a considerar que haya por lo menos dos habitaciones, ¿no? O 2 cuartos, o dependencias, si quieren llamarlo, dos cuartos por cada piso. Eso es el tema, ¿no? De las casas para las viviendas, ¿no? Pero ¿qué otros cálculos vamos a hacer en el tema eléctrico en este edificio de vivienda? ¿Qué puede ser? Número de lámpara.
Ya, claro, ¿no? Está bien, eso vamos a calcular, pero eso va en el tema de, en la casa, pues, no, dentro de la casa. Pero aparte, ¿qué otra parte eléctrica vamos a calcular en el edificio? Un elevador. Ya, un elevador, ¿no? Si ustedes saben, claro, creo que a partir de los 30, una instalación de un edificio de 30 metros, creo que ya, no me acuerdo muy bien, creo que 30 metros, ¿no? O algo así, ya piden que haya, pues, ascensor, ¿no? Tiene que haber ascensor. Además, tiene que haber, eh, tienen que entregar agua, pues, ¿no? Igual, por medio de Duchas bombas. eléctricas. Ajá. Entonces vamos a calcular también, o sea, los circuitos para las máquinas eléctricas, ¿no? No es que vamos a seleccionar las máquinas eléctricas, eso es materia de, pues, de máquinas eléctricas alternas, ¿no? Dos, creo, o uno, ¿cierto? Pero Aquí vamos se a... debe saber cuántos cables debe tener y es por Ajá, eso que decís, porque cada cable debe llevar una medida para la resistencia, depende de dónde esté, si está ajá, posicionado en tu exactamente. cuarto Vamos o en la cocina o en la ducha, ¿no ves? ajá, exacto, es cuestión de dimensionar y, bueno, bajo el criterio, ¿no? Que nos señale la norma, ¿sí? La norma 777 y también, pues, la SIP, ¿no? La Sociedad de Ingenieros Bolivia, ¿no? Bajo esos criterios vamos a aprender a dimensionar básicamente los conductores, los tubos conduit, que vamos a ver qué son, y los termomagnéticos, como comúnmente decimos los térmicos, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? No es nada complicado, pero hay que aprenderlo y lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Entonces, edificio de vivienda de 10 pisos, ahí está, 2 departamentos por piso, y también vamos a calcular los circuitos generales, se denominan, ¿no? Circuitos generales de servicio. Circuitos de servicio, circuitos trifásicos, ya sean bombas y elevadores o sensores, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué suele haber en un departamento? Y esta es otra condición que pide el ingeniero. Ustedes han algún departamento, ¿no? O sea, un edificio. ¿Y qué suele haber en la planta baja? Recepción. Ya ahí bueno, en la recepción eso va a contar en la parte de circuitos de servicio, ¿no? Porque es parte, pues, del servicio que ofrece el departamento, ¿no? Pero si recuerdan, también siempre en la planta baja van a haber tiendas comerciales, ¿no? O sea, pueden haber tiendas de ropa, y eso es prácticamente en casi todos los eh, edificios, ¿no? Lo hacen, pues, para manera de generar ingresos, ¿no? Entonces, la condición, el ingeniero pide que hayan por lo menos dos tiendas, ¿no? Dos locales comerciales. Se van a fijar cuando vayan a cualquier departamento, pasen por ahí, van a ver que siempre en la planta baja hay diferentes tipos de tiendas, ¿no? Entonces, consideremos eso más, pues, ¿no? Y por último, también vamos a, bueno, ver el tema del transformador, ¿no? Porque a fin de cuentas, vamos a ver que la CRE nos va a entregar la energía eléctrica, nos la va a entregar en media tensión, y ya va a ser tarea de uno, tarea de, pues, el edificio, bueno, los propietarios, ¿no? Del edificio, proporcionar el transformador, ¿sí? Eso ya es parte de ello. Un transformador bueno, que transforma la energía, ¿no? De media tensión que entrega la CRE a baja tensión para los consumidores, ¿sí? Entonces, básicamente es, ya luego iremos viendo cómo va a ser el esquema. Ya, eso por ahora. Esa es la competencia de la materia. Ya, las instalaciones eléctricas 1. Un pequeño repaso. Como les dije, van a ser conceptos muy sencillos, conceptos básicos. Entonces no debería haber ningún problema. Una energía eléctrica es, como se puede ver, el movimiento de electrones a través de un conductor, ¿no? Comúnmente cuando digamos conductor vamos a referirnos a los cables, si quieren verlo así. O puede ser a través de otros diferentes conductores, por supuesto, ¿no? Puede ser a través de barras o diferentes circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, en fin, energía eléctrica o electricidad, como quieran llamarlo, la forma de energía que resulta del movimiento de electrones en un circuito con una diferencia de potencial, ¿no? Esto de acá. Ahora veamos el proceso de transformación de energía. Quizás muchos ya lo saben, quizás no, pero fíjense que todo el proceso, o
¿cómo llega la energía eléctrica? Si quieren preguntarse así, ¿cómo llega la energía eléctrica a sus casas? ¿No? Primero, se genera la energía eléctrica. ¿Bien? Esto de la generación de energía eléctrica puede ser con diferentes formas, ¿no? Existen fuentes alternativas, ¿no? Que son más amigables al medio ambiente, pues están las fuentes convencionales, ¿no? Entre fuentes convencionales tenemos con el uso de, más que todo, combustibles fósiles, ¿no? Gas natural, petróleo, ¿sí? Y por otro lado, bueno, en este ejemplo, la imagen que tengo, es que por medio de una central, fíjense que funciona con agua, ¿no? Una central hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de generación de energía eléctrica, la central pues va a tener su materia, su fuente, ¿no? Acá, por ejemplo, es el agua. ¿Sabemos cómo funciona una central hidroeléctrica o no? ¿Ustedes saben? Fíjense que acá tenemos una acumulación de agua, ¿no? Esto es un embalse. Y lo que se aprovecha es que el agua, al estar, fíjense, en una cierta altura, porque está en un lugar elevado, tiene, bueno, energía potencial, ¿no? Y esta irá cayendo, fíjense, a través de un canal. Y toda esa energía potencial que tiene se convertirá, fíjense, en energía cinética, ¿no? Va a caer con gran velocidad y pues energía en forma de presión, ¿no? Entonces, toda esta energía en forma de presión y energía cinética, lo que hace, fíjense, es choca pues en las palas, ¿no? De esta turbina hidráulica, esta turbina de acá, y hace girar la turbina. O sea, el agua choca las palas, ¿sí? de la turbina hidráulica, y la turbina gira. Y esta turbina está, fíjense, acoplada mediante un eje a un generador, ¿no? Y bueno, el generador, al estar girando, produce la energía eléctrica, ¿no? Eso pues, el tema de generadores, creo que si están en séptimo semestre, bueno, lo deberían estar viendo, ¿no? O lo deberían ver, o deberían haber escuchado, ¿no? Tiene un funcionamiento similar al de un motor, ¿no? Solo que al revés, por así decirlo. Acá, la energía mecánica, porque al estar girando la energía mecánica, se convierte en energía eléctrica, ¿no? Por ley de Faraday, ¿no? ¿Sí? Bueno, les digo, eso no es tema de la materia, ¿no? Pero la cosa es que gira la turbina se gira el generador, y el generador, al girar, genera, pues, ¿no? Energía eléctrica. Entonces, ahí es como generamos energía eléctrica, y pueden ser de diferentes formas, ¿no? Este solo es un pequeño ejemplo de una central hidroeléctrica, ¿sí? Pueden ser centrales con instalaciones de vapor, ¿no? Con ciclos de gas, ciclos combinados, o otras fuentes alternativas también, ¿no? Como les decía, las eólicas, eh, etcétera, ¿no? Fotovoltaicas, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos generación. ¿Quién se encarga de la generación en Bolivia? ¿Alguien sabe? ENDE. ENDE, ¿no? Prácticamente, si se dan cuenta, en Bolivia está casi todo monopolizado, ¿no? Por el Estado. Está nacionalizado todo, ¿no? A excepción de la distribución, que vamos a ver enseguida. Entonces, ENDE, para nuestro caso, para Santa Cruz, la mayor parte, ¿no? La mayor cantidad de energía está cubierta por ENDE de Huaracachi, ¿no? Por la central de Huaracachi. Bien, entonces, una vez generado, lo que se hace acá es, se transforma la energía y se la transporta. Entonces, han escuchado la materia de líneas de transmisión, ¿no? Entonces, en lo que es líneas de transmisión, lo que hacen es calcular, ¿no? O sea, dimensionar, fíjense, esto de acá, esas torres, ¿no? Que se encargan, bueno, todo el tendido eléctrico, ¿no? De transmitir la energía eléctrica. Mucho ojo, acá la energía es generada y antes de ser transportada, ¿qué es lo que se hace? ¿Alguien sabe qué sucede acá? Se la eleva, ¿no? Acá se transforma la energía, como dice, fíjense, en una estación transformadora. Siempre antes de transportarla, eh, se transforma la energía a alta tensión. ¿Por qué alta tensión? Pues porque en alta tensión vamos a ver que vamos a ocupar conductores más pequeños. Sí, o sea, los cables van a ser más delgados de lo que tuviéramos que hacer si tuviéramos una tensión más baja, ¿no? Entonces, pues nos conviene elevarlo a una alta tensión para que nos salga más barato el transporte, ¿sí? Entonces se denomina transporte de energía a todo este proceso de acá. ¿Desde dónde? Desde la generación, fíjense, desde la subestación de la generación hasta la subestación que esté pues cercana a la ciudad, por así decirlo, ¿no? Ese es el transporte.
Y ya se denomina distribución, fíjense, desde acá hacia los consumidores, hacia los distintos consumidores. O sea que acá, en esta etapa de distribución, es ya donde entra pues CRE, ¿no? Para el caso de Santa Cruz. ¿Sí? Claro, y las distribuidoras pueden ser, bueno, varían en este caso de acuerdo al departamento, ¿no? Por ejemplo, en Tarija creo que es CETAR, en Potosí es CEPSA, creo que en Oruro, Beni y Pando es ENDE, ¿no? La que se encarga, estoy muy seguro. Bien, pero esas son las etapas diferentes, ¿no? Entonces, generación, transporte y distribución. Así es como nos llega la energía eléctrica y básicamente pues ya es la CRE, la distribuidora, la cual se encarga de darnos el servicio, ¿no? Ahora las unidades, ¿no? Que vamos a ocupar para intensidad de corriente, amperios, ¿no? Para resistencias, ohmios, tensión, voltios, potencia, vatios. Ya. Potencia, vatios, ¿no? O watts, como quieran decirlo, ¿no? La traducción en español es vatios. Así que si escuchan vatios, se refiere a los watts, ¿no? No confundan, quizás escuchen vatios, voltios, no vayan a confundir, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, nada más. Un segundo. Y por último, en tema de energía, es cierto que la energía la podemos medir en joules, pero lo más común va a ser medirla en vatios hora, ¿sí? Porque es mucho más cómodo hacer el cálculo, ¿no? De energía en vatios hora, porque la potencia está en vatios, entonces la energía ocupada en una hora pues va a ser igual a un vatio hora, ¿no? Una cosa más, siempre es bueno acostumbrarse a hablar más correctamente y siempre que hablemos pues, ¿no? De esto de acá, es saber del diferencial de potencial, o bien que lo llamemos diferencial de potencial o bien tensión. Eh, Evitar pues, ¿no? Usar la palabra voltaje, ¿sí? Que en realidad está incorrecta y pues suena un poco mal, ¿no? Siempre digamos tensión, ¿ok? Siempre escuchan, ¿no? Baja tensión, media tensión, alta tensión. No vayan a decir bajo voltaje, ¿no? Va a sonar mal, ¿sí? Va a sonar mal. Entonces, esa recomendación nomás, ¿no? Estas dos fórmulas de acá, para circuitos monofásicos y para circuitos trifásicos, pues van a ser básicamente de gran importancia, ¿no? En la materia. La potencia es igual a tensión por corriente por coseno de phi. Es la potencia monofásica. Y la potencia trifásica es raíz de 3 por tensión por corriente por coseno de phi, ¿no? Eso de ahí, sí que todos conocemos, fíjense, desde física 3, va a ser de mucha importancia, ¿no? Para la materia. Todos sabemos qué es lo que es coseno de phi. ¿Han escuchado eso? Factor de potencia. Exacto, ¿no? El coseno de phi es el factor de potencia. Es el que nos indica la relación que hay entre energía activa con energía reactiva, ¿no? O si quieren verlo mejor dicho, con energía, la potencia activa respecto a la potencia total, ¿no? La potencia aparente. Quizás esto no lo ocupemos de forma inmediata en la materia, pero en algunos ejercicios creo que el ingeniero igual lo coloca, ¿no? Y tienen que conocer, ¿no? Los diferentes tipos de potencia. A ver. Ya. Entonces, acá está la potencia activa. La potencia activa se denota con la letra P. Es la potencia que hemos ocupado toda la vida, ¿no? En los ejercicios. ¿Está bien?
Luego, la potencia reactiva se denota con letra Q, potencia reactiva. Bien. La potencia activa se mide en vatios. Bueno, y por supuesto que como se tratan de cantidades mucho más elevadas, vamos a trabajar pues con su múltiplo, ¿no? Su múltiplo superior, kilovatios, ¿no? Y acá, esto se mide en volt ampere reactivo. Pero igual, ¿no? Lo más común es trabajar en kilovolt ampere reactivo, ¿no? Mientras que la potencia aparente, que se expresa con la letra S, esa de ahí vamos a trabajarla en kilovolt ampere, ¿no? kVA, de esa forma. Bien. Ahora, si definimos, fíjense en este triangulito de potencias, este ángulo de acá es el ángulo que se forma entre la potencia activa y la potencia aparente. Por trigonometría, pues yo puedo relacionar, fíjense, este ángulo con estos dos de acá, ¿no? A partir de este ángulo yo conozco el cateto adyacente, ¿no? Que es la P, y conozco la hipotenusa, que es la S. Entonces yo puedo ocupar la función trigonométrica coseno, ¿no? Yo sé que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, ¿no? Que es P sobre la hipotenusa. ¿Bien? Y de ahí puedo, fíjense, definir, ¿no? Lo que les decía. El coseno de phi es la relación entre mi potencia activa con mi potencia aparente, y a esto también se denomina, como ya dijo su compañero, el coseno de phi es el factor de potencia. ¿Ok? Es el factor de potencia. Pero para entender más a detalle qué es esto, hay que saber pues qué significa cada tipo de potencia, ¿no? O cómo identifico cada tipo de potencia. Entonces, como ustedes hacen un cálculo de una máquina y calculan la potencia necesaria con la que trabaja esa máquina, ¿de qué potencia estamos hablando? Aparente. En realidad, bueno, la potencia utilizable, me refiero, es la activa. O sea, si yo sé que tengo que proporcionar cierta potencia, hacemos un cálculo mecánico, ¿no? Vamos a ver que la potencia que yo quiero o que tengo que proporcionar es la potencia activa, ¿no? La potencia activa es la potencia real utilizable para realizar un trabajo. Es lo que realmente me está haciendo trabajo. Bien, pero yo estoy suministrando toda esta cantidad de energía, fíjense, todo esto de acá, todo esto de acá, para cubrir solamente esto de acá. Lo ideal pues sería que yo no tenga esta sección de acá, ¿no? Esta parte de acá, porque al final esto me está haciendo que este valor de la potencia aparente sea más grande. Esto de acá en cierta parte me molesta, ¿no? La potencia reactiva, si se dan cuenta. Sin embargo, la potencia reactiva aparece pues porque es necesaria, ¿sí? Es necesaria en todo el tema, bueno, siempre cuando hay máquinas eléctricas con bobinas y o capacitores, ¿ok? Básicamente se debe a todas las máquinas que trabajan con inducción. Al haber inducción, va a haber, fíjense, potencia reactiva inductiva, ¿no? Que es necesaria. ¿Por qué? Porque eso produce los campos magnéticos. Por ejemplo, un motor produce los campos magnéticos que hacen que el motor gire, que le dé ese torque inicial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es algo que no es utilizable, es la energía no aprovechada, pero es necesaria para que funcionen las máquinas, ¿no? Por supuesto que también hay formas de controlar esto de acá, fíjense. Si bien es necesaria, también la podemos contrarrestar, ¿no? ¿De qué forma puedo contrarrestar el factor de potencia en una máquina eléctrica? Corrigiendo el factor de potencia. Ya, ¿y cómo lo corregimos entonces? Con reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva, ¿no? Un compañero está diciendo banco. ¿Banco de qué? Capacitor. Eso, pues, ¿no? Banco de capacitores. Seguramente han escuchado varias veces eso, ¿no? Y después, para corregir esto acá.
Si lo trabajamos esto en un eje, ¿no? Se van a dar cuenta siempre de que esto de acá es el eje real, ¿no? Esto de acá identifica pues, el eje real. Y el eje Y es el imaginario, ¿no? Ahora, sucede que la carga que sea inductiva, ¿cierto? Todo lo que venga de una inductancia, se la dibuja vectorialmente hacia arriba en el eje Y, en la parte imaginaria, ¿ya? Entonces esto de acá es potencia reactiva, pero inductiva. Inductiva, ¿no? Sin embargo, la potencia reactiva producida por capacitores vectorialmente es negativa, o sea, es hacia abajo. Si yo le introdujera esta porción, por ejemplo, fíjense, de la potencia reactiva, en verde acá lo coloco, capacitiva, lo que haría es pues que esto acá baje hasta acá, ¿no? Hacen la suma de vectores y me queda hasta ahí, ¿cierto? Cambiando así, fíjense, la resultante, ¿no? Ahí. Haciendo, fíjense, que el ángulo de acá sea más pequeño. Mejorando así el factor de potencia, ¿no? Ahí estoy reduciendo, ¿no? Entonces esa es una explicación breve, ¿no? Por supuesto ustedes pueden investigar más si es que no habían escuchado sus términos para conocer, pues, ¿no? Porque es necesario conocer todo esto acá, ¿no? En el tema eléctrico. Como siempre está esta analogía de acá que seguramente ya la han visto más de 10 veces, no les aseguro. Dice, ¿no? ¿Qué es Forma... eso? ¿Mm? ¿Qué es eso? Forma... No sé. Ok, esta es una analogía como le hacen, fíjense. Lo que está acá es la cerveza, ¿no? Es la potencia real, es lo utilizable, o sea, es lo que usted va a consumir, ¿no? Mientras que la potencia reactiva aparentemente es pues desperdicio, ¿no? Pero es necesaria. En este caso, pues es necesaria para disfrutar, pues, ¿no? De una buena cerveza, ¿sí? El total es todo esto lo que estamos entregando, ¿no? Fíjense, todo lo de acá. Lo único utilizable es esto de acá, pero la potencia reactiva, a fin de cuentas, es necesaria, ¿sí? Ahora veamos los elementos, ¿no? Los elementos que vamos a ocupar en una instalación eléctrica en baja tensión. Baja tensión. Primero, los conductores. Los conductores eléctricos son justamente el medio por el cual se va a mover la electricidad. O sea, va a haber el flujo de electrones para conducir la electricidad. Su micrófono, por favor. No sé quién tiene. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. ¿Ok? Ahí dice, ¿no? Los conductores eléctricos para instalaciones eléctricas residenciales son de cobre. Podría ser, claro, son de cobre y aislados para baja tensión, ¿no? Es decir, menor o igual a 1000 voltios. Ahora, todos los valores de los conductores, o sea, el grosor, ¿no? de los cables, de los conductores, vienen especificados bajo dos normativas, ¿no? Principales, la americana, que es la AWG, y la milimétrica, ¿no? Que miden la sección del conductor. Acá vamos a tener esta tabla. Esta tabla es la que vamos a ocupar para trabajar, ¿no? Para hacer el cálculo. Fíjense. Acá me da la sección del conductor. Por ejemplo, el conductor, ¿no? Cuya sección es de 1,31 milímetros cuadrados, ¿no? Ese en la norma americana es equivalente al AWG 16, ¿no? El siguiente, el de 2,08 milímetros cuadrados, equivalente al AWG 14, ¿no? Esta tabla puede variar un poco, ¿no? Tal vez quizás de fabricante a fabricante, pero esta tabla de acá es la que nos sugiere la Sociedad de Ingenieros en Bolivia, ¿sí? Y la que nos está dando el ingeniero igual, ¿no? El ingeniero Torrejón para la materia. Así que la vamos a ocupar, ¿sí? A lo que he estado comparando, esta tabla de acá medio que sobredimensiona un poco los valores realmente. Pero bueno, siempre está bueno trabajar con un poco de holgura, ¿no? Un poco de espacio a seguridad, ¿no? ¿Sí?
¿Cuál es la tendencia? Fíjense. A mayor sección, o sea, mientras más grueso es el conductor, ¿qué pasa con la corriente? O sea, ¿qué pasa con la capacidad, mejor dicho, para corriente? Va aumentando, ¿no? Va aumentando. A medida que ocupo cables más gruesos, puedo soportar mayores cantidades de corriente. ¿Qué pasaría si yo tengo un conductor, por ejemplo, de una sección de 5,26 milímetros cuadrados? Bueno, yo preferentemente trabajo la sección en milímetros cuadrados, ¿no? O sea, acá la sección de este conductor, 5,26. Milímetros cuadrados. Bien, ¿qué más? Ahora, si yo quisiera, o bueno, si hubiera una corriente circulando acá, una corriente de, digamos, 65 amperes, ¿qué pasaría con este circuito? A ver, revisemos la tabla. Acá nos dice que para una sección de 5,26 milímetros cuadrados, su capacidad máxima es de 30 amperes. Si hay 65, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a sobrecalentar? Se va a sobrecalentar, ¿no? Justamente eso pasa por el efecto Joule, ¿no? El efecto Joule nos dice que ante la circulación de corriente, pues hay un cierto calentamiento, ¿no? Y si yo tengo una intensidad de corriente mucho más superior a la que tiene el conductor, pues no que esté de acá en este caso, la corriente máxima para este conductor, según lo que nos está especificando la tabla, es de 30. Se va a empezar a calentar y eso va a producir un desgaste en el aislamiento del conductor, ¿no? Y lo cual luego puede provocar un incendio, ¿sí? Entonces, básicamente los incendios que ven en el tema eléctrico es pues porque hay sobrecalentamiento, ¿sí? Empieza a quemarse el aislante y luego empieza a quemarse toda la instalación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en saber, pues, ¿no? Dimensionar todo el tema de los conductores. Bien. Para este caso, entonces, si yo quisiera o bueno, si yo sé que va a pasar una corriente de 65 amperes por este circuito, ¿qué conductor sería el ideal para acá? ¿21.15? El de 21,15, ¿no? Ese de ahí sería el ideal, ¿cierto? ¿Por qué no ocuparía usted de 33,62? Y uno dice, pero si el de acá aguanta hasta 95, entonces, ¿está bien o no? ¿El costo que implicaría? Claro, Porque se va a fregar el equipo antes del cable. ¿No no, en habría realidad, una baja tensión? No, no es que habría baja tensión. Más bien, la tensión que nos da la CRE va a ser constante. Bueno, va a estar oscilando por los 220. Eso no va a cambiar por el conductor que se ocupe. En realidad es más por el tema económico, ¿sí? Al final, un cable más grueso, pues, sale más caro, ¿no? Sale más caro. Entonces usted está sobredimensionando eso y el sobredimensionar, pues, sale más caro, ¿no? Y lo que se quiere es tener, pues, lo necesario, ¿no? Sin estar gastando de más. Bien. Entonces ahí el más correcto sería, o el más recomendable, si quieren, es el de 21,15. ¿Ok? El de 21,15, pues porque aguanta, ¿no? Los 65 amperes. Y sí, prácticamente eso, ¿no? Seleccionar el inmediato superior que cumpla. Si usted selecciona mucho más, pues está gastando plata y le sale más caro el proyecto. Bien. Y vamos a entrar a detalle con un ejercicio bien sencillo
bueno, al final, ¿no?, de la clase, el dimensionamiento del conductor es tubo conduit PVC y el térmico para una ducha, para un ejercicio de una ducha. Y ya la otra clase vamos a ir viendo circuitos más, o bueno, cosas más complejas, ¿no? Ahora bien, hay dos cosas más que hay que considerar. Es de que la variación, fíjense, de la temperatura afecta al valor de la resistividad de un conductor. Viene, bueno, más o menos así, algo de forma lineal. Si ustedes recuerdan, en física 3 había una formulita que era esta forma. Nos dice que si tenemos un conductor, cualquiera sea, un conductor, que tiene las siguientes características. Una sección y una cierta longitud, ¿no? Entonces, la resistencia de este conductor, es proporcional a la longitud. O sea, mientras más largo sea el conductor, va a tener mayor resistencia, ¿no? Mayor resistencia, ¿cierto? Y va a ser inversa, fíjense, la resistencia del conductor va a ser inversa a la sección. O sea que si yo tuviera una sección más grande, el conductor fuera más grueso, habría menos resistencia. Al ser más grande de acá, la sección más grande, la resistencia sería menor, ¿no? Y esa proporcionalidad se debe de acuerdo a la resistividad, o sea, a la resistividad del material, ¿no? Del conductor, del tipo de conductor. La resistividad. Sin embargo, hay un pequeño detalle acá. Esta resistividad varía con respecto a la temperatura. Bien, existe una cierta variación, ¿ya? Fíjense. Lo cual quiere decir que si tuviéramos ambientes más calientes, la resistividad va a cambiar, ¿no? Y al cambiar la resistividad, al final de cuentas nos afecta, pues, ¿no?, en la corriente. Fíjense, la ley de Ohm, ¿qué dice? Tensión igual a corriente por resistencia. La tensión no se mueve, no se va a mover de 220. ¿Sí? Bueno, si bien es cierto, oscila un poco. Si ustedes colocan ahí el tester en su casa, ¿no?, un enchufe, quizás vean, ¿no?, que sea 219, 222, por ahí, ¿no? Va a variar un poco, es cierto. Pero prácticamente no se mueve de 220. ¿Sí? Entonces, si por motivo de temperatura, es decir, no es lo mismo acá en La Paz que, bueno, acá en Santa Cruz, ¿no?, que en La Paz, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por esos pequeños detalles de temperatura, ya va a estar variando la resistividad, ¿no? Y al aumentar la resistividad para ambientes más calientes, quiere decir que la corriente tiene que bajar, ¿no? Porque esto, a fin de cuentas, se compensa para que no dé 220, pues, ¿no? Bien. O sea que hay que hacer una pequeña corrección. A fin de cuentas, esa variación de temperatura afecta a la resistividad. Y esa resistividad tenemos que ajustar al final en el tema de la corriente. Bien. Y por eso acá tenemos esta tabla de acá, factor de corrección, de acuerdo a la temperatura. Bien. El factor de corrección que nos hace ocupar el ingeniero es el de acá, para ambientes entre 40 a 45 grados Celsius. Si bien acá en Santa Cruz, pues la temperatura ambiente suele estar por los 30, entre 30 a 40, ¿no? Uno diría quizás
lo más correcto es el 82, pues el ingeniero nos hace ocupar la de acá, entre 40 hasta 45. Bueno, pues por considera que cuando hacemos un proyecto de un edificio, ese proyecto tiene que aguantar pues 30 años, 40 años, pues no sé cuánto pues dura un departamento, ¿no? Mucho más quizás, ¿no? O sea, son proyectos que se hacen pensando a futuro, ¿cierto? Y con la tendencia del calentamiento global, pues entonces quizás en un futuro las temperaturas medias en Santa Cruz estén en 40 grados, ¿no? Debido a eso, pues vamos a ocupar entonces este factor de acá, ¿no? El factor 1 de temperatura es de 0,71, ¿sí? Es una corrección por la variación por la temperatura, ¿no? Que hace variar la resistividad del conductor, ¿ya? Esa es una consideración. Y la otra consideración es que cuando tenemos demasiados conductores juntos o muy cerca, igual hay una inducción, ¿no? Que hace cambiar un poco la corriente. Entonces hay mucha aglomeración, fíjese, de conductores cerca, se aplican estos factores de corrección, ¿ya? Por ejemplo, entre 4 a 6 conductores, 0,8, entre 7 a 9 conductores aglomerados, ¿no? 0,7 y así. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, entre 2 a 3 conductores? Que no me da la tabla acá. ¿Cuánto va a ser el factor de corrección? ¿Cuánto va a ser? 1, pues no, o sea, básicamente 1, pues porque el 1 no modifica, ¿no? Los valores. ¿Ya? Porque cuando se aplica una corrección, se aplica factores de corrección a aplicar cuando hubiesen más de 3 conductores agrupados, ¿no? Cuando hubiesen más de 3 conductores. O sea que entre 2 a 3 conductores, pues el factor de corrección F2 es igual a 1, ¿sí? Es igual a 1, ¿no? Bien. Y todo esto acá, y lo mismo acá arriba, fíjense. Cuando la temperatura sea menor o igual a 30, el factor va a ser 1, pues, ¿no? Quizás ya en La Paz ahí el factor por temperatura F1 se considere 1, pues, ¿no? Porque las temperaturas promedio, pues, no creo que estén arriba de 30, ¿no? Ni por si acaso. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien. Ahora, el siguiente elemento, ¿no? En una instalación eléctrica son estos tubos PVC. Estos tubos PVC los han visto, ¿no? Son esos, más que todo color blanco, ¿no? De plástico, ¿sí? Que tienen como tarea o su función es alojar los conductores, ¿no? Como una protección mecánica, si se dan cuenta, para proteger los conductores o por último taparlos, pues por estética, ¿no? O quizás van dentro de van en la pared, ¿no? Entonces, para dar una protección mecánica, ¿no? A los conductores, ¿sí? Esa es la idea, pues, ¿no? Del uso de los tubos PVC. Ustedes ya los conocen. Bien. Ahora se presenta una pequeña tabla, bueno, tal vez no tan pequeña tabla, que nos dice cuántos conductores pueden entrar en este tubo PVC. ¿Sí? Porque pues yo no puedo meter, digamos, ¿no? Quizás acá 30 cables, ¿no? O quizás sí. Va a depender de acuerdo del tubo PVC que estemos ocupando, ¿no? De acuerdo al diámetro del tubo PVC. Lo común, fíjense, en el tema de conductores, volviendo atrás, la norma nos da los valores de los cables en sección, o sea, las áreas de los cables, ¿no? 1,31 milímetros cuadrados, 2,08 milímetros cuadrados, 8,36 milímetros cuadrados y así, ¿no? Sin embargo, en el tubo PVC lo común es más bien que nos den el diámetro de este tubo, ¿ya? Y en pulgadas. Si han ido a la ferretería, ¿no? Y le dicen, me da tubo de 5 octavos, ¿no? O de 3 cuartos, ¿no? Está en pulgadas. Estamos hablando ahí del diámetro del tubo PVC en pulgadas, ¿sí? La verdad es que no he escuchado a nadie que lo diga en milímetros, ¿no? Pero, claro, tiene su equivalencia, ¿no? Aproximadamente, pues no,
una pulgada, ¿cuánto es? Unos 25 milímetros, ¿no? Más o menos. 25,4, creo. Tiene su equivalencia, ¿no? Está ahí, fíjense. El diámetro nominal externo del tubo conduit, tanto en pulgadas como en milímetros, ¿sí? Pero lo más común es trabajarlo pues, con este valor de acá. Bien. Luego, para estas instalaciones en baja tensión, los datos que saquemos los vamos a sacar de la columna A, ¿no? Porque pueden haber de tres tipos, ¿no? Los PVC, fíjense, tipo A, tipo B, tipo C. Pero para estos proyectos eléctricos de una instalación domiciliaria, se va a ocupar los de tipo A, porque nos sirven para temperaturas hasta 60 grados centígrados, lo cual está por demás, ¿no? Los otros dos serían innecesarios, ¿no? Tipo A. Aprendamos a leer esto de acá. ¿Cómo leo esta tabla de acá? Esta tabla me dice cuánto es el número de conductores máximos que pueden entrar en ese tubo PVC. Si yo tengo un tubo PVC, por ejemplo, de 2 pulgadas, miren, este de 2 pulgadas, voy a la columna A, y quiero saber cuántos conductores o cuántos cables de 8,3 pulgadas, de 8,3 milímetros cuadrados entran. Yo tengo acá un tubo PVC, ¿no? Me da el diámetro. El diámetro PVC, 2 pulgadas. Entonces, ¿cuántos cables van a entrar en ese tubo? ¿Cuánto es lo máximo que puede albergar? ¿Cuántos cables? Ustedes podrían calcularlo, ¿cierto? O sea, podrían sacar la sección de cada cable, multiplicarlo, ¿no? Todo eso. Pero la tabla pues ya está hecha pues, para eso, ¿no? Para que no estén calculando cada rato. Y ojo, me había olvidado mencionar que esta tabla aparte cumple un requisito o una pequeña norma. Es lo que se denomina factor de relleno. ¿Alguien sabe cuál es el factor de relleno? El factor de relleno nos dice que a lo mucho, o sea, a lo máximo, la cantidad de conductores que hayan pueden cubrir un 60% del total de la sección de esto acá. O sea que tengamos un 40% libre sí o sí. ¿Se entiende? Pues porque no esté todo apretado, ¿no? Al final, si está todo apretado, se pueden desgastar, ¿no? Los conductores y hasta quizás haya un cortocircuito, pues, ¿no? Entonces, la tabla acá también ya considera eso. Considera el número máximo de conductores que pueden entrar en el tubo PVC, pero ocupando máximo un 60%. ¿Bien? Del total, ¿no? Entonces, para el de 2 pulgadas, vamos a la columna A y ahí, a ver, bajamos, buscamos, dijimos cables de 8,3 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces voy a ir donde se unen, ¿no? A la unión, fíjense, me voy moviendo acá hasta acá. Entonces el de 2 pulgadas puede tener hasta máximo 13 conductores. Hasta máximo 13 conductores de 8,3 milímetros cuadrados. Entonces, de esa forma trabajo con esta tabla de acá. Si yo quisiera tener, por ejemplo, 5 conductores de 8,3 milímetros cuadrados. Se van a ver 5 cables de 8,3 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué tubo PVC van a ocupar ustedes? A ver, el de 5 octavos, fíjense, el de 5 octavos no me permite, ¿no? Hasta lo máximo voy a cubrir, fíjense, un conductor y no entra más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el que ustedes vayan a ocupar? ¿Qué tubo PVC van a ocupar? ¿El de 3/4? El de 3/4, a ver. El de 3/4 para 8,3 milímetros cuadrados. ¿Hasta cuántos cables me permite tener adentro? 2 nomás, ¿no? Pero yo dije que lo que quiero es que hayan 5 conductores. Entonces sigo moviéndome, pues, ¿no? Acá busco el siguiente.
El siguiente, que es el de 1 pulgada, ese de ahí me dejaría tener hasta máximo 4 cables, pero yo quiero 5. Entonces tampoco me sirve. Tendría que ir al siguiente. Acá, el de 1,25 pulgadas, el tubo PVC 1,25 pulgadas, máximo me deja 6 conductores para los de 8,3 milímetros cuadrados. Entonces este de acá ya me cumple la condición, ¿no? Entonces voy a seleccionar este de acá. Bien, ¿por qué? Porque ese me cumple, ¿no? La condición de poder tener hasta, en este caso, 5 conductores de 8,3 milímetros cuadrados. Bien, de todas formas en el ejercicio lo vamos a repasar, ¿no? Pero esa es la idea. Bien. El otro elemento, por ahora, muy importante, ¿no? Es el interruptor termomagnético. También le dicen magnetotérmico o directamente le dicen térmico, ¿no? El interruptor termomagnético, ¿no? O breakers, quizás, ¿no? Fíjense. Acá hay uno monofásico y acá hay un trifásico. El nombre nos indica, fíjense, algo muy importante. ¿Por qué se denomina termomagnético? ¿Alguien sabe? Porque para la temperatura y para fenómeno magnético más o menos. Ya, cubre ambas cosas, ¿no? O sea, nos protege para dos cosas, por la temperatura, o sea, cuando hay calentamiento, y también nos protege cuando hay, bueno, dice magnético, en la parte de corriente, ¿ya? En la parte de corriente, o sea, cuando haya un cortocircuito, ¿bien? O sea, protege ambas cosas. Por la parte térmica, como dice el compañero, por temperatura, y también la parte magnética sería cuando hay un cortocircuito, lo que sucede es que hay un cortocircuito y una corriente muy elevada, ¿no? Y al haber una corriente muy elevada, y no se olviden que por ley de Faraday, cuando hay corriente hay campo magnético, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se refiere a eso, ¿ok? El termomagnético nos protege de esas dos cosas. Y acá hay un esquema, fíjense, que básicamente nos indica, o bueno, nos muestra, ¿no? Cómo es que es un termomagnético por dentro, ¿no? Si ustedes tienen uno en su casa que no sirve, pues pueden desarmarlo y identificar las diferentes piezas, ¿no? Miren, tenemos entonces acá la primera protección, que es esto de acá, el bimetal, ¿sí? Esto de acá proporciona bueno, es la protección térmica, la parte de la protección térmica. ¿En qué consiste este bimetal? El bimetal, fíjense que es una pequeña barrita de dos metales diferentes, por eso se llama bimetal. No me acuerdo ahorita los metales más comunes, pero bueno, son dos metales diferentes. ¿Y qué pasa con estos metales? ¿Qué pasa con un cuerpo, con un metal cuando se calienta? ¿Se dilata? Se dilata, ¿no? Claro, hemos visto el fenómeno de dilatación, ¿no? Por temperatura. Y como son de dos metales diferentes, pues uno se dilata más que otro, ¿cierto? Y al deformarse uno más que otro, esto acá se va a doblar, ¿no? Está hecho, la parte constructiva está hecho de esa forma. Al dilatarse uno más que otro, al final como que se forma todo, y eso, fíjense, mueve esta palanquita de acá, el pestillo, se mueve y abre el circuito. Entonces de esa forma se cierra todo el circuito y ya no hay corriente. Está deteniendo la falla, ¿no? Entonces cuando hay mucho sobrecalentamiento, si usted dimensionó bien, ya se calienta y se abre el circuito. Se abre el circuito de forma tal de que ya no haya ningún tipo de accidentes, ¿no? De incidentes. Bien. Esa es la parte, la protección térmica, ¿no? Obviamente esta protección es la que es más lenta, ¿no? Tiene un accionamiento más lento, pues porque se va calentando y esto tarda un poco y luego recién se activa, ¿no? Quizás cuando hay una corriente constante, o sea, una corriente constante que está afectando al circuito. Por ejemplo, este cable de acá soporta 40 amperes, ¿sí? Si yo tuviese 41 amperes circulando en este circuito, quizá pues no se activa inmediatamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
pero ya quizás con 45, esté un rato, y ya luego se active, ¿no? Esa protección, de que ya calentó demasiado, ¿sí? Porque tampoco el calentamiento se da de forma espontánea, ¿no? Y listo, y se activa la protección, ¿no? Claro, pero igual protege del incendio, ¿no? Mientras que por otro lado, esta protección, la protección magnética, que es para los cortocircuitos, es así que se da de forma inmediata. ¿Por qué? Pues porque la característica, ¿no?, de un cortocircuito es que la corriente se eleva, pues, en cantidades muy, muy elevadas, ¿no? Tranquilamente tenemos 900 amperes, 1000 amperes, ¿no? Así, en esos valores, ¿no? Entonces, al haber corrientes en esta sección de acá, que fíjense que está hecho en forma de una bobina. Circulan corrientes elevadas en una bobina, ¿qué va a ocurrir? O bueno, no tiene que ser necesariamente elevadas, pues, ¿no? Pero al haber corrientes en una bobina, pues al final se crea campo magnético, ¿no? Y son corrientes elevadas, va a haber un campo magnético bien fuerte, ¿no? Al ser este campo magnético fuerte, atrae esta pieza de acá, que tiene afinidad, pues, ¿no?, hacia la electricidad. Entonces, ¿qué hace? Se mueve, fíjense, se mueve atraída por el campo magnético. Y al moverse, esto acciona el pestillo y se abre, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento del termomagnético. El térmico que ustedes ven tienen esas dos características: protección térmica y protección magnética, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, y ahí está, pues, ¿no?, lo que les decía. Estas son las bases o las dos cosas con las que vamos a trabajar, ¿no? La norma boliviana 777, que ya me la conseguí, y esto de acá, que igual ya lo tengo, ¿no?, hace bastante tiempo. Así que el de CRE ustedes lo pueden conseguir, y sería muy bueno que ustedes creo que lo pueden descargar de la página de CRE. Esta de acá, guía para elaboración de proyectos eléctricos, ¿no? Este acá lo pueden conseguir gratis, ¿sí? Consíganlo, sería lo ideal, ¿no? El de acá pues sale dinero, no sé, no me acuerdo muy bien cuánto, pero tiene su costo. Y si quisieran comprarlo, pues van a la página de Ibnorca y ahí lo compran, ¿no? Igual, pues no es para nada, no es necesario porque que lo tengan, ¿no? Vamos a ver las pautas básicas. Las pautas básicas, ¿ya? Ya, para no estar para no tardar demasiado, hagamos este ejercicio y bueno, ya la siguiente semana avanzamos más, ¿bien? Con esto último ya terminamos. Ustedes tienen el tablero, ¿no? Desde su casa. Desde su casa. Y ustedes tienen que dimensionar el conductor, o sea, seleccionen el conductor, seleccionen el tubo conduit y qué térmico es recomendable ocupar para un circuito de una ducha. De una ducha. Bueno, así lo hace la ducha, Linero. Ya, pongámosle que la ducha tiene una potencia de 5000 vatios. 5000 vatios. Este es el tablero. ¿Ok? Bien. En un circuito de una ducha, pues básicamente, y bueno, la siguiente clase vamos a aprender ya bien a detalle todo lo que han escuchado siempre, ¿no? Fase, neutros, retorno, todo eso. Cuántos cables fase van a haber, cuántos retornos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero por ahora vamos a hacer un pequeño adelanto, ¿no? En una ducha, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber sencillamente dos conductores, fíjense. Uno de fase y
neutro. O sea, una ducha tiene fase y tiene neutro. Nada más, ¿no? Por otro lado, por supuesto que hay una protección ¿no? eléctrica. Aterramiento, ¿no? Bien. Pero los conductores como tales, esto de acá los llamamos conductores, son dos. Fase y neutro. Bien. Un segundo, por favor. Ya. Bien, ¿cómo calculo esto? La fórmula de potencia, esto es monofásico. ¿Cuál es la fórmula de potencia? P igual a I por B por coseno de phi, ¿no? Lo que yo quiero hallar, esencialmente, ¿cómo defino yo el conductor? ¿De qué forma yo dimensiono los conductores? ¿Se acuerdan? Voy a definir qué conductor ocupar en función de quién, de la corriente, ¿no? En función de la corriente. A ver, esto tengo acá igual, pues, ¿no? Fíjense, voy a definir qué conductor ocupo en función de la corriente que yo tengo. Entonces, lo que yo quiero hallar siempre es la corriente. Despejo la corriente. Y se va a denominar corriente nominal, pues, ¿no? A la corriente que circula acá. Que circula en este circuito, ¿no? Despejamos y me queda potencia sobre tensión por coseno de phi. ¿Conozco todo esto de acá? ¿Qué conozco y qué no conozco? A ver de acá. La potencia, 5.000 vatios, ¿no? La tensión, ¿cuánto es? ¿Es dato o no es dato? 220. 220, pues, ¿no? Es dato. ¿Sí? Ustedes saben que es 220, ¿no? La tensión, ¿no? Que nos entrega la CRE, ¿no? Y coseno de phi, la norma para máquinas eléctricas, vimos acá, ¿no? De que, recuerden que vimos esto acá, ese factor de potencia tiene que estar siempre mayor o igual a 0,9, ¿sí? A 0,9. Eso no lo había mencionado, me había olvidado totalmente de mencionarlo. Eso, ¿no? Recuerden que mientras más grande sea el valor de esto de acá, mientras más sea el valor de esto de acá, verticalmente, fíjense, provocará un ángulo menor, lo cual es un factor de potencia más pequeño, ¿sí? Entonces, para reducir eso, porque al final de cuentas, si tienen esto acá que es más grande, la potencia aparente, o sea, están gastando más al final, ¿no? Lo que se hace, pues, es corregir, ¿no? Con el banco de capacitores. Y la idea siempre es que el factor de potencia sea mayor o igual a 0,9, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿acá cuánto es el factor de potencia? Acá en este caso va a ser 1, ¿ok? Si fuera pues de una máquina eléctrica, nos tendría que dar como dato, ¿no? Nos debería dar como dato o otra cosa, ¿sí? Pero en este caso, como es una ducha, pues si ustedes saben, ¿no? Una ducha básicamente es una resistencia. Una ducha es una carga resistiva pura, ¿cierto? Una ducha es netamente resistencia. Como es netamente resistencia, no tiene nada de carga inductiva ni capacitiva, pues entonces el coseno de phi es 1. Eso quiere decir de que
es así, pues, ¿no? La potencia es así. No tiene nada de carga inductiva, ni tampoco tiene capacitiva. O sea que la aparente es igual a eso, ¿no? O sea que el coseno de phi es 1. Coseno de 0 grados es 1, ¿no? No se preocupen estar ahí buscando, ¿no? ¿Cómo voy a saber cuánto es el coseno de phi de cada máquina o algo así? Pues, ¿no? Se les va a dar como dato. Sí, se les va a dar como dato. Y si es algo relativamente obvio como una ducha, pues usted lo toma como 1, pues, ¿no? Porque recuerden, una ducha es netamente resistivo. Entonces acá calculamos cuánto sale esto. 2.5. 2.5. A ver. No es muy. Eso es. No es muy poco. Ah, no. No le peleé. 20 algo debe ser, pues, ¿no? 22.7. Sí. 22.7. Ya, 22.7 amperes. Esa es la corriente que deberíamos tener en el circuito. Sin embargo, hay que hacer la corrección, ¿no? Por dos factores, fíjense. ¿Cuáles eran? Era el factor temperatura, porque afectaba a la resistividad, pues, ¿no? Del conductor. Y ojo, en realidad, la temperatura no es que afecte directamente a la corriente. La corriente que va a circular es 22,7. Lo que pasa es que el conductor cambia su propiedad, ¿no? En realidad. Bien, la corrección es esto de acá. Es igual a IN sobre los dos factores. Sobre F1 por F2. ¿Ya? O sea que yo tengo que dividir entre los dos factores. La corriente nominal es 22,7. F1, ¿cuánto es? ¿Cuánto dijimos que era F1? El recomendado por el ingeniero para trabajar en estos proyectos en Santa Cruz, ¿cuánto era? A ver, revisemos. Si está acá, pues, ¿no? ¿Cuánto es? $0.71. 0.71. Ese ahí, 0.71. ¿Ok? No, acá, ¿no? Acá. Por temperatura, F1 es 0.71 porque estamos trabajando en Santa Cruz, ¿no? Ahora, F2, que es por la aglomeración de conductores, ¿no? Cerca, ¿no? ¿Cuánto es el F2? Vamos a la tabla y vemos. ¿Cuántos conductores yo tengo acá en total? Dos, ¿sí? Sí, dos, exactamente. Los conductores son dos. Este de acá y este de acá. ¿No? El cable de tierra no es un conductor. ¿Sí? Estos dos, 1 y 2. Entonces, como yo tengo acá número de conductores es 2, un fase y un neutro, un conductor fase, un conductor neutro. Entonces, F2 vale 1. ¿Ya? F2 vale 1. Porque la corrección, ¿no? Por demasiados conductores se hace cuando hayan 4 conductores o más, ¿cierto? Pero cuando hay 3 o menos, es 1 directamente, ¿sí? De acuerdo a esta tabla. Igual, sugerida por la SIP, ¿no? Acá por temperatura, si quieren, ¿no? De 45 grados Celsius, valor bien extremo, pero posible quizás acá a unos cuantos años, ¿no? F1 0.71. Divido entonces entre esos dos valores y ¿cuánto me da? Por favor. $0.71. No, pues 22,7 entre esto de acá. O sea, ya dividiendo. 31.9.
31, ya. 9 amperes. O sea que esto de acá, para esta corriente de acá, la corriente nominal corregida 2 veces, quieren llamarlo así, para esa corriente de ahí voy a dimensionar el conductor. ¿Bien? Entonces voy a la tabla. Voy a la tabla. Y preferentemente, pues, ¿no? Ocupemos los valores en sección y milímetros cuadrados. ¿Cuál de estos dos casos tenemos? Tenemos conductores que van a ir en un ducto o al aire libre. Ducto. En un En ducto. ducto, pues, ¿no? Ya dijimos que vamos a ocupar para estas instalaciones, pues, en baja tensión, con tubos PVC, ¿no? En los tubos PVC. Ahí van a ir los conductores, o sea, van a ir en ductos, ¿ya? Van a ir en ductos. Esto acá no lo vamos a ocupar, ¿no? Sea el caso de que estén aire libre, sí, ¿no? Pero quizás eso sea cuando, qué sé yo, vayan a un campamento o algo, pues, ¿no? Y hagan una instalación no muy segura en realidad, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí quizás, ¿no? Pero obviamente para una casa, algo bien hecho, pues tiene que ser en ducto, ¿no? Ya, entonces voy a buscar. El de 1,31 milímetros cuadrados aguanta o resiste máximo 10 amperes, el siguiente 15, entonces busco y el de acá, ocupo el de acá. Está clarísimo, ¿no? ¿Por qué? A ver, quizá ya se olvidaron. La corriente acá es 31,9, ¿no? Tengo que dimensionar para una corriente de 31,9. Si se fijan, entonces está fácil esto. El de 30, pues no, ya no aguanta, ¿no? Ya no aguanta. El de 40, perfecto. No da de sobra, ¿no? Y uno más arriba, pues ya sería sobredimensionar y pues nos sale más caro. Nos sale más caro. Entonces no nos conviene. Entonces yo selecciono esto de acá. La sección del conductor, o bueno, los conductores que voy a ocupar va a ser 8,36 milímetros cuadrados. Esos conductores tienen una característica de aguantar una corriente máxima de 40 amperes, ¿no? Bien, ya seleccionamos la primera parte, el conductor. Siguiente es el tubo PVC. Selección o dimensión del tubo PVC. Bien. Primero, en el tubo PVC, ¿cuántos cables van a estar en total en el tubo PVC? 3. Tres, exactamente. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta el cable tierra. ¿Ya? Ahora sí tomamos en cuenta el cable tierra. Fase, neutro y tierra, ¿no? Número de cables, llamémoslo si quieren. Sería 2 conductores más 1 de tierra. 3. O sea que yo sé que voy a tener 3 conductores. O sea, 3 cables. Y yo también sé que de qué sección o qué grosor van a ser esos cables, de acuerdo a lo que está arriba, ¿no? N son 3, ¿no? Y yo sé que van a ser del siguiente grosor, 8,36 milímetros cuadrados, ¿no? Con esos dos valores van a la tabla para dimensionar el tubo PVC.
Claro, porque no es lo mismo que yo tenga 10 conductores que tenga 3, y no es lo mismo que sean de este grosor de acá, o que sean, qué sé yo, de 1 milímetro cuadrado, pues, ¿no? Obviamente los 2 milímetros cuadrados ocupan menos espacio. Entonces, con estos dos valores entramos a la tabla. Primero, la sección es la de 8,36, acá dice 8,3, ¿no? Pero es prácticamente eso, ¿ya? Sección. Y ahora tengo que buscar acá, no se olviden, buscando siempre en las columnas A, el tubo PVC que me pueda albergar esa cantidad de cables, ¿no? ¿De 1 Siendo 3 pulgada? cables. A ver, el de 1 pulgada, buscamos, ese de ahí sería, ¿no? ¿Por qué? Porque soporta o puede tener hasta 4 cables, ¿no? ¿Sí? Este acá, perfecto. Entonces es el de acá, el de 1 pulgada. ¿Por qué no el de 3/4? Porque el de 3/4 a lo mucho son 2. O sea, no es suficiente. ¿Cierto? Entonces el de acá, 1 pulgada. Perfecto. Ya está. Así de sencillo. Entonces ahí la respuesta, esto de acá, sería el diámetro del PVC de 1 pulgada. Bien. Siguiente, la protección, ¿no? Vamos a seleccionar el termomagnético porque cada uno pues tiene o trabaja a un valor diferente, ¿no? 20 amperes, 25, 30 amperes, ¿no? Vamos a buscar. La protección, o sea, el termomagnético. Bien. Con esto ya acabamos igual porque tengo examen a las 8. Entonces, primero, ¿cuándo tiene que actuar el térmico? ¿Cuándo tiene que actuar el térmico? Sobrecalentamiento, sobretensión, ¿Cuándo? sobretensión y sobrecalentamiento. Ya, para el sobrecalentamiento, ¿no? Y eso el sobrecalentamiento se da cuando hay una corriente, como dijo al principio, una corriente alta, ¿no? Una corriente más de lo que debería haber. O sea que el térmico tiene que saltar cuando pues hay una corriente mayor a la corriente calculada para el circuito, ¿no ves? La corriente del circuito calculamos que era 22,7, ¿no? La corriente nominal, 22,7 amperes. Esa es la corriente que va a circular tranquilamente en el circuito, porque estamos haciendo el cálculo para una ducha, ¿no? Claro, la ducha es de 5.000 vatios, por ley de Ohm, claro, potencia igual a corriente por tensión, ¿no? Porque eso no es phi. Por esta fórmula acá calculamos la corriente, ¿no? Entonces, el térmico tiene que actuar cuando se supere esa corriente, ¿sí? Así que sabemos que el térmico va a tener un valor superior a eso ahí, pues, ¿no? ¿Ya? Va a actuar cuando sea mayor a eso. Primera condición. Me acuerdo una vez en mi semestre un pelado le colocó que actuaba antes. Ahí le colocó la protección. En 20, creo. ¿Qué pasaría ahí? Usted prende la ducha y se va a apagar, se va a cortar todo. Se apagaría ese circuito, ¿no? Si la ducha, se apaga. Y así, pues, ¿no? Va a estar mal. Obviamente tiene que ser mayor a eso. Pero ¿qué tan mayor a eso? ¿Será que yo puedo colocarle un térmico, digamos, de 40 amperes? No, nunca saltaría el térmico. No va a saltar nunca. Si es demasiado elevado, entonces por ahí usted está acá con o peor, digamos, un caso más extremo, que su térmico tenga una protección de 50 amperes, ¿no? Y si yo tengo en el circuito, empezó a calentarse, empezó a circular, qué sé yo, 40 amperes por algún motivo. Esto acá ya es más de lo que aguanta el circuito. El conductor va a empezar a calentarse y se va a quemar, ¿no? Se va a aislar se va a quemar el aislamiento, ¿no? del conductor y va a provocar un incendio. Seguramente se quemó toda la casa y el térmico nunca saltó, pues, ¿no? Porque no llegó a los 50 amperes, pero ya se quemó todo.
Entonces, tengo que considerar también la corriente máxima, recuerden que soporta, la corriente máxima que soporta mi conductor. De tabla, yo seleccioné el conductor de sección 8,3 milímetros cuadrados y seleccioné, bueno, y también me fijé, recuerdan, que la corriente máxima que aguanta ese conductor, a ver, se puso lento, se cerró, un segundo. Ahí, ahora sí. Ustedes recuerdan, seleccionamos, ¿no? En la tabla, nos decía, esos conductores de 8,36 aguantan hasta 40 amperes. Entonces, eso me interesa. La corriente máxima que va a soportar el circuito es esa corriente de 40 amperes, pero multiplicada por los dos factores, ¿ok? Por los dos factores que consideramos, ¿no? El factor temperatura y el factor de aglomeración de conductores, ¿no? Multiplicamos por eso, ¿no? 40 por el factor temperatura para Santa Cruz es 0,71, ¿no? F1 es 0,71. F2 depende del número de conductores, pero como solo son dos conductores, entonces por uno, ¿cierto? $28,4, ¿no? Perfecto. O sea que en realidad lo máximo que soporta, fíjense, lo máximo que soporta ese conductor es máximo 28,4 amperes, ¿sí? O sea que mi protección tiene que estar ahí. Obviamente en un valor que exista pues en el mercado, ¿no? Seguramente habrá uno de 25, el de 25, ¿no? Van a venir generalmente en múltiplos de 5 en 5, ¿no? Perfecto. Ese de ahí. Fíjense. Esta es la corriente que va a circular de forma normal. Quizás pueda subir un poco, es cierto, ¿no? No pasa nada. Pero una vez ya llega a un cierto valor que consideramos mayor al del circuito, salta la protección, ¿no? Porque algo está fallando. Y va a saltar antes de que se queme pues el circuito, ¿no? Bien. Sí, también ocurre el caso de que colocan la corriente de protección acá a la derecha, ¿no? Como le digo ahí, no va a saltar el térmico y se va a quemar todo. Entonces no sirve de nada. Bien. Esa es la consideración, pues, ¿no? Que tienen que tener. Lo último que falta es verificar la caída de tensión. Esto sucede cuando, bueno, desde el tablero de su casa, por ejemplo, hay esto acá tiene una cierta longitud, fíjense, hasta su ducha, ¿no? Pongámosle que, qué sé yo, 30 metros. Desde el tablero de su casa son 30 metros de cable hasta la ducha, ¿ya? Sabemos que porque los conductores tienen resistencia, en sí hay una caída de tensión, una caída de tensión. Ahora la norma nos dice que para estos circuitos la caída de tensión tiene que ser a lo mucho 3%. O sea que tiene que ser menor o igual a 3%. Bien, la fórmula para la caída de tensión, o para verificar el porcentaje de caída de tensión, es igual a la corriente nominal por la resistividad del cobre por 2 veces la longitud sí, porque hay caída de tensión, fase y neutro, ¿no? Por 100% y todo esto sobre 220. Ya, esta es la fórmula para verificar la caída de tensión. Metemos los datos y tenemos que verificar que sea menor o igual a 3%. Si sale mayor a 3%, pues tenemos que volver a seleccionar los conductores, ¿no? Ahorita vamos a ver.
Bien, corriente nominal es la corriente que circula, ¿no? 22,7. La resistividad del cobre, se lo doy como dato, es igual a 1/56. Pero esto va a estar en estas unidades. Ohmio, milímetros cuadrados sobre metro. Esto acá nos facilita, fíjense. ¿Por qué? Porque me da, para que yo coloque la sección en milímetros cuadrados, ¿no? Y la longitud en metros, ¿no? Me da oportunidad a eso, ¿ya? O sea, 2 veces la longitud. La longitud dijimos que son 30 metros, ¿no? Está ubicado a 30 metros. Entonces, 2 por 30. Y la sección que estamos seleccionando es de 8,36, ¿no? ¿Sí? 8,36 milímetros cuadrados. Todo esto sobre 220 y todo esto por 100%. Entonces, fíjense que yo estoy ingresando los valores de sección en milímetros cuadrados y la longitud en metros, ¿no? Está bien porque se simplifica con los valores que tiene la resistividad, ¿no? O sea, los valores que nos están dando en este caso. ¿Cuánto da la caída de tensión acá? Me sale a mí 1,32%. Entonces, 1,32 por supuesto es menor a 3%. Entonces está bien, ¿sí? No es una caída de tensión considerable, está bien, no pasa nada, ¿sí? Si tuvieran una caída de tensión, qué sé yo, de 5%, 10%, valores así, pues ya pueden dañar una máquina, ¿no? Yo creo que leí que entre 10 a 15% ya es suficiente para, o sea, dañar la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina está trabajando con una tensión diferente a la que fue construida, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces esto acá haría funcionar mal. Bien, ya está. Y en la caída Ahora, de tensión, ajá, ahí sería aumentar el calibre del cable, ¿no? Para evitar ajá, eso. exactamente. ¿Qué pasa si no se cumple, pues, con esto? Por ejemplo, la longitud, qué sé yo, se encontraba a 100 metros, ¿no? Un caso extremo, ¿no? A 100 metros. Entonces ustedes reemplazan acá 100 y ¿cuánto me da con eso? A ver. La ducha se encontraba a 100 metros del tablero. La caída de tensión sale 4,4% para ese caso. Si acá fuera 100, me sale 4,4. O sea que ya no estoy cumpliendo con la norma. Si usted presenta un proyecto así, la CRE siempre verifica lo de la caída de tensión. Lo ve mal y se lo devuelve el proyecto. Se lo rechaza. Bien, a ver, ¿qué es lo que yo puedo cambiar acá? ¿Qué es lo único que puedo modificar? Fíjense. La corriente nominal, esto de acá, no la puedo cambiar, ¿no? Porque es la corriente del circuito, no la puedo cambiar. La resistividad del cobre tampoco la puedo cambiar, o sea, ese es su valor, ¿no? 220 pues no es el valor de la tensión, ¿no? La longitud tampoco la puedo cambiar. Yo no puedo decir, si fue diseñada así la casa, pues no, ese es el tema arquitectónico, no puedo cambiar la ubicación de la ducha, pues, ¿no? Está a 100 metros, está ahí, no puedo hacer más.
Lo único sí que puedo cambiar es la sección, porque eso es lo que yo dimensioné, ¿no? Si bien este cable de acá, la sección que seleccionamos, ¿no? De 8,36, me cumplía, ¿no? Con la condición del circuito, ¿cierto? Me da bien. Me soporta esa intensidad de corriente. Lastimosamente la caída de tensión es demasiado elevada, lo cual pues no puede ser, ¿sí? No puede ser. Entonces yo tengo que cambiar la sección y voy a cambiar, fíjense, a una sección mayor. Si usted cambia a una sección mayor, como esto está dividiendo, la caída de tensión pues va a disminuir, ¿no ves? Entonces tengo que seleccionar una sección mayor. Entonces ya no ocuparía la de 8,36. Entonces ocupo el siguiente, pues, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente? El de 13,28. Este de acá, 13,28. Bien. Entonces acá 13,28. Y saco los datos, ¿no? Acá. Milímetros cuadrados. Saco los datos. A ver. Ese de ahí soporta hasta 55 amperes, ¿no? Está ahí 55 de ese por si acaso. Se puede leer. Ya. Saco y lado todo lo demás. Como son conductores más gruesos, tengo que volver a seleccionar el tubo conduit, ¿no? Si bien siguen siendo igual 3 cables que van a ir por ahí, pues ya son de una sección mayor, ¿no? 13, ¿cuánto? 28, 13,28, ¿no? Son pues más gruesos, ¿no? Entonces quizás ese tubo conduit no sea suficientemente grande para albergar esos cables, ¿no? Verifico en la tabla. Para tubos conduit de 13,3, ¿no? El de 13,28 es ese ahí. Que soporten. Fíjense que este de acá me da bien, ¿no? Me da bien. El de 1 pulgada aguanta hasta 3 cables. Y como tengo 3 cables, entonces está perfecto. Bien, esto acá está bien. La protección hay que volver a calcularla, pero la caída de tensión ya se cumplió, ¿no? Entonces, cuando vean que hay una caída de tensión mayor, hay que seleccionar el conductor superior y volver a redimensionar, o sea, volver a recalcular lo otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Ya? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a